En este nuevo vídeo voy a hablar de algo que está muy de moda, que cada día hay más gente que cree en ello y que es una mentira muy peligrosa. Voy a hablar de la hipótesis de un nuevo orden mundial conspirativo. En general suele decirse que esta hipótesis sostiene que hay una serie de gente con muchísimo poder al margen de las instituciones, lo que antes se llamaba el gobierno en la sombra, que son los que realmente gobiernan el mundo y lo dirigen hacia su destrucción. Bueno, lo primero que debemos saber para situar en su medida justa esta idea es quién gobierna el mundo. ¿Quién gobierna Naciones Unidas? ¿Quién gobierna la Unión Europea? ¿Quién gobierna los gobiernos de todo el mundo? ¿Quién gobierna las empresas? Pues bien, todo esto lo gobierna la inercia. Es la inercia la que manda en el mundo. Con esto es la mejor forma de situar lo que es el poder y la influencia. Todo poder y toda influencia se encuentra muy limitado por la inercia. Y por tanto, cuando hablemos de gente poderosa, de gente influyente, etcétera, debemos bajar mucho el listón y las posibilidades de cambio que tiene esos poderes o esa gente poderosa. Bien, dicho esto, la gente suele situar, aparte de hablar del... Bueno, suelo hablar de dos cosas. Por un lado, de gente muy poderosa y muy influyente, una serie de familias, generalmente. Suelen incluir a Bill Gates y a Soros. Esa es una de las teorías. Bien, pues vamos a ver. Aproximadamente las fundaciones de Soros se gastaron 1.200 millones de dólares en 2020 y la fundación de los Gates aproximadamente unos 5.500 millones. Suele decirse que hay una serie de fundaciones con las que comparten proyectos, se financian unas a otras, etcétera, como puede ser la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, etcétera. Bien, pues entre todas ellas no llegan a 15.000 millones de dólares anuales. Pues bien, solo España, que es un país, no sé, debe ser la 14 o la 15 economía del mundo, pues solo España dedicó en 2020 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros pues pueden ser unos 17.000 millones de dólares, es decir, dedicó más dinero que todas esas fundaciones que en teoría controlan el mundo, pues dedicó más dinero a ayudas y subvenciones a las organizaciones no lucrativas del sector social españolas. Todas esas asociaciones representan el dinero que gasta toda esa gente para influir en el mundo, para cambiar el mundo en teoría. Aproximadamente suponen un 5 por 1000 de lo que representa el sector social, las organizaciones no lucrativas de la Unión Europea. Y por tanto vemos varias cosas. Primero, que Soros o Bill Gates no son tan ricos como dice Forbes, como cree la gente, etcétera, etcétera. Porque una cosa es lo que valen sus empresas y otra cosa es el dinero que tienen, su riqueza personal. Y la gente confunde unas cosas con otras. Porque lo que valen sus acciones en las empresas no pueden convertirlo en dinero de la noche a la mañana y por tanto realmente no tienen esas fortunas. Bien. Y por tanto vemos que manejan unas cantidades de dinero muy grandes toda esta gente, pero son insignificantes comparado con lo que utilizan las instituciones
para manipular el sector social y por tanto para cambiar el mundo y cambiar las sociedades, influyen mucho más las instituciones de lo que influyen estos señores que en teoría son los amos del mundo según algunos. Lo primero. Lo segundo, hay que diferenciar entre poder e influencia. Un juez tiene poder para meternos en la cárcel, aunque no haya causa justificada. Esta gente no tiene ese poder. Los legisladores, los parlamentarios, diputados, congresistas, senadores o como se llamen en cada país, tienen el poder para hacer leyes que nos obligan a vivir de una forma determinada. Esta gente no tiene ese poder. Y por último, los gobernantes son los que manejan la mayor parte del dinero del mundo. Los gobernantes, ya lo he dicho en otros vídeos, manejan mucho más dinero que todos los empresarios del mundo juntos. Los gobernantes manejan mucho más dinero que todas las personas juntas. Y por tanto son las instituciones las que manejan todo el dinero del mundo. Y además manejan los poderes públicos. Y por tanto, debemos tener en cuenta que por mucho que esta gente súper rica quiera influir en las instituciones, poco pueden influir en la mecánica social que han creado las instituciones, en la mecánica de corrupción y decadencia a la que nos han llevado las instituciones apoyadas por las masas. Poco pueden influir, desgraciadamente, esta gente, y con eso no quiero decir que esté de acuerdo con sus ideas, pero sí estoy de acuerdo en que haya gente al margen de las instituciones que puedan influir para cambiar el rumbo precisamente de donde nos llevan las instituciones, que es a la decadencia. Luego hay otras teorías que dicen que es el Club Bilderberg, el Club Roma, Davos, etcétera, etcétera, que son los que mandan. Bien, hay muchos libros, incluso de gente, periodistas, que han estado en Davos y que cuentan pues cómo allí manipulan el mundo y todas esas cosas. Bien, la realidad es completamente diferente. Una serie de gente influyente, muy influyente lógicamente, y gente poderosa, especialmente gobernantes o periodistas, que forman parte del cuarto poder, se reúnen todos los años en Davos, o el Club Bilderberg, o lo que sea, se reúnen para intercambiar, primero para escuchar a gente relevante que conoce ciertos cambios que se están produciendo en las sociedades. Por ejemplo, ahora, pues la gente que lidere las redes sociales. Y les invitan a asistir para escucharles, para saber realmente hacia dónde va el mundo. Luego además intercambian ideas y luego además hacen negocios, como es lógico. Y luego además influyen unos en otros, como es lógico. ¿Que todo eso significa que estén gobernando el mundo? En absoluto. Que lo que ellos acuerdan que van a trabajar conjuntamente para conseguirlo, ¿lo consiguen? Pues no, la mayor parte de las veces no lo consiguen. Y por tanto es absurdo también esta hipótesis de que son gente poderosa reunida en estas organizaciones o en estos eventos anuales los que manejan el mundo. Todo esto son ideas muy, muy peligrosas. Entre otras cosas porque acentúan las ideas neocomunistas. Lo que hacen es fomentar el odio a las empresas, el odio hacia los ricos, el odio hacia las asociaciones, hacia el sector social, por un lado, y echan las culpas a toda esta gente, en vez de echar las culpas de la situación de decadencia, ¿quién la tiene? Que son las instituciones. Bueno, la culpa tienen las masas que apoyan a las instituciones, que eligen a los gobernantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo últimamente incluso estoy viendo que la hipótesis del nuevo orden mundial conspirativo está calando en la derecha.
En la derecha, que siempre ha estado en contra del mundo institucional, pues resulta que si empieza a echar las culpas a los ricos y a las empresas de lo que está pasando en el mundo, pues las instituciones van a seguir aumentando día a día su poder, esclavizándonos y llevándonos a la decadencia. Por tanto, el nuevo orden mundial conspirativo no existe y es una idea peligrosa y decadente y que da más poder a las instituciones, porque lo peor es que la gente que dice que estos son malos intentan que las instituciones actúen contra ellos y por tanto les dan más poder para acabar con los contrapoderes, contra todos los que nos oponemos a la corrupción, al autoritarismo y al totalitarismo que impera en el mundo. Confío que este vídeo te sirva para comprender un poco mejor lo que está pasando en el mundo, estas ideas peligrosísimas que se están extendiendo, y compartas el vídeo para que otras personas conozcan la realidad. Gracias por tu atención.